Dios da a quiénes, a los hombres. Igual que hay dones creativos en la persona, dado por Dios, donde la persona, aún sin estudiar, ¿aún sin qué? Sin estudiar. Fíjense, voy a explicar algo. Hay escuelas de música que la persona sin saber tocar un instrumento, ellos aprenden por la escuela de música, pero tienen que dedicar tiempo para estudiar. Este tipo de personas que yo da esos dones para músicos, tienen un oído que se llama oído musical, natural, es el don de Dios. Que la persona agarra un cuadro, una guitarra y comienza a fluir. Igual que hay muchos tipos de dones en la persona que lo desarrollan, ¿verdad? De una manera tal que eso se convierte para ellos en su oficio. Pero ese oficio, ellos lo hacen y no es una carga para ellos. Amén. ¿No es qué? Sino que es su pasión. Y lo hacen de manera bien, perfecta. Dentro de la parte de la música hay diferentes otros tipos. Amén. Como el arte para pintar, para dibujar. ¿Sí? Y hay otros diferentes tipos de dones especiales en la persona. Pero mira el don especial en la persona. La persona es una persona especial para dirigir. ¿Okay? Para dirigir. Se llama liderazgo, pero hay personas que pueden dirigir aún sin estudiar, sin tener un estudio de meléutica o milética. La persona puede dirigir una gran multitud. Ese es un don. Amén. Y es un don que es, se pudiera decir natural, pero que fue dado por Dios. Hay siete dones dados por Dios. Amén. Está el don de dar, natural. Hay personas que se hacen cristianas, son personas dadivosas. ¿Personas qué? Dadivosas. Amén. Personas que, quizás por ser tan dadivosos, muchas veces mucha gente abusa de ellos. Pero es un don dado por Dios. Amén. Personas, como le dice, que tienen un don para la música, otro para dirigir, otro para dar, tiene un don de misericordia, personas que son misericordiosas. Le puede ver el enemigo que le hizo un mal terrible y esa persona igual lo vuelve a tratar como si nada fuera a pasar. ¿Está entendiendo? Amén. Son rápidos para no guardar en su corazón resentimiento y rencor. ¿Son dones de qué? De misericordia. Tengo otros más que quisiera explicar esta mañana, ¿verdad? Pero quiero, porque el día miércoles le hablé de que había 21 dones. Amén. Usted tiene que entenderlo. Hay 7 dones naturales dados por Dios a los hombres. Hay 9 dones que los otorga, los da a través del Espíritu Santo, porque lo da Cristo a través del Espíritu Santo. Amén. Y hay 5 dones dados por Jesús. ¿Sí? 7 dados por el Padre, que son naturales, que usted muchas veces nace con ellos. ¿Sí? Hay 9 que son dados cuando usted es bautizado, cuando el Espíritu Santo a través de Cristo lo otorga. Los de lengua, los de profecía, los de ciencia, los de milagros, los de fe. Amén, hermoso. Los de discernimiento de espíritu. Además, le olvidó, los de milagros, de interpretación de lengua. Por todo eso son 9. Y 7 que son dados por Jesús. ¿Cuáles son esos 7? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y médico. Se le llama don, la palabra don es regalo. O sea que cuando Dios le dio a usted para que lo pastoreara, un pastor y profeta, usted tiene un regalo. O sea que para usted, mi persona y mi esposo y yo somos un regalo. Amén, que lo vamos a ayudar para edificarnos, ¿sí? ¿Para qué? Pero muchas veces no sabemos por qué o para qué fue dado y no lo sabemos usar. ¿Sí? ¿No lo sabemos qué? Usar. Por lo menos mi hermano, él ha sostenido su familia a través del don que Dios le dio. A través de la música. Amén.
a través de la música ha sostenido su familia, ha mantenido su familia, y lo hace con pasión. Hace con pasión. Pero quizás nosotros, hay dones escondidos en usted, que cuando vino a Cristo, comenzaron a desarrollar. Pero hay un don, que no solamente un don, es una evidencia. ¿Es qué? Una evidencia de la existencia y la manifestación de Dios a través de los hombres que en la tierra. Jesucristo dijo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, quédense, dice que después de haber resucitado, digo 40 días, ¿cuántos días? Después de haber resucitado, y instruyendo a los discípulos, hablando del reino de los cielos de los discípulos, y antes de él partir y subir nuevamente al cielo, él le dijo, quédense hasta que ustedes no sean investidos del poder de lo alto. ¿Hasta que no sean qué? Investido del poder de lo alto. Hechos capítulo 1, versículo 8. Después de 10 días que el Señor les habló a los discípulos de esa promesa, se dio cumplimiento de esa promesa. ¿Se dio qué? Dicen que en los 40 días, ¿verdad?, se preparaba el pueblo para la fiesta del Pentecostés. ¿Para qué? Para la fiesta del Pentecostés. Esa fiesta duraba 2 días. ¿Cuántos días duraba? 2 días. ¿Cuántos días duraba? 2 días. Dice que después de 10 días, 40 más 10 son ¿cuántos? 50. O sea, con la palabra Pentecostés representa el número 50. 50, ¿vale? 50 días, 50. Pero los últimos 2 días eran los 2 días de la celebración de la fiesta. ¿De qué? De la fiesta. Esa fiesta del Pentecostés para ese tiempo daba un cumplimiento de lo que dice la Biblia de la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 23, que hablaba de la lluvia primera y la lluvia tardía. Lluvia primera, específicamente ahí se manifestaba la lluvia primera. La primera, antes de que lloviera, antes de que viniera la lluvia, el agricultor en Israel preparaba y araba la tierra, movía la tierra, preparaba la tierra, para que cuando viniera la primera lluvia, regara la tierra y la preparara para poder sembrar, ¿qué? La semilla. ¿Puede sembrar qué? La semilla. Esa semilla, espiritualmente hablando, se llama Yeshua, se llama Cristo. ¿Cuánto lo celebra? Él fue sembrado, porque dice que murió por nosotros, fue sepultado, pero resucitó. ¿Pero qué? Resucitó. Ahí el resucitar es lo mismo trabajo que pasa. Cuando una semilla cae a tierra dice que muere. Amén. Pero después comienza a germinar. Germinó, dice que la raíz de Isaías, el vástago de Isaías, se llama Cristo de Isaías. Amén. Y a través de Jesucristo comienza la era del Espíritu. Después de la resurrección de Cristo comienza ¿qué? Él le dijo a los discípulos para resucitar, quédense acá y no se vayan hasta que no sean investidos. La palabra investir habla de vertir dentro y fuera. ¿Y cómo? Dentro y fuera. Hasta que no sean investidos del poder de lo alto. ¿Hasta que no sean qué? Investidos del poder de lo alto. En el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, se cumple esa profecía. ¿Sí? Después de 10 días, se cumple esa profecía. La primera parte de esa profecía, profetizada por Joel, que dice la Biblia, que los posteriores días derramaría su espíritu sobre toda. Amén. La evidencia de esa profecía, del poder, o el sinónimo del poder que vendría sobre ellos, hablado por Cristo,
señal del hablar nuevas lenguas. O hablar en lenguas. ¿Hablar qué? En lenguas. Ella es la que, la señal de que en ti, cuando lo recibiste, está el poder de Dios. ¿La qué? La señal de que en ti, cuando lo recibiste, está el poder de Dios. ¿Está qué? El poder de Dios. Queriendo decir entonces que cuando tú fluyes en hablar en lenguas, está revelando de que en ti está el poder de Dios. Ahora, ¿qué estás haciendo tú con ese poder? ¿Ah? Porque te vemos muchas veces afligidos, derrotados, sin fuerza, teniendo las herramientas para tú poder surgir y avanzar y crecer, más parece como que si no tuvieras nada. Es como que si a alguien se le entrega una, ¿cómo que se llama? Esa metralleta, un falo, y no lo supiera usar. Estoy armado, pero no lo sé usar. ¿Cómo? Amado, pero no lo sabe usar. Entonces viene el enemigo a hacer desastre con usted. ¿Qué hizo usted con lo que yo le pedí? ¿Ah? No lo ejecutó, porque dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, a Satanás le conviene y ha metido una doctrina falsa en las iglesias, donde le dice que las personas no hablen en lengua. Y cuando ve a alguien que habla en lengua, lo agarran y lo sientan. Porque a Dios no le conviene que usted no hable en lengua. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted habla en lengua, usted habla con Dios. Y Él lo entiende. ¿Entiende? Habla con Dios y Satanás no entiende. Y cuando no entiende, él es confundido y es destruida sus artimañas. Y la iglesia, por mala interpretación, porque tomaron un versículo, odiaron el contexto, ¿verdad? Y comenzaron a imponer, a decir, aquí no hablen lengua, hablen su casa. Y de hecho, ha servido para que muchos hermanos, por eso es que las iglesias se mueren y se apagan, cantiquen la lengua del bautismo que Dios le dio, se lo den, se lo califican de Satanás, que es la lengua que tú hablas en el día. ¿Verdad? No hablan ellos, no conocen el don, y entonces quieren ponerle o decir que la lengua del diablo. ¿Ah? Y no saben. No entienden. Ahí siempre te dice que Dios nos dio la evidencia sobre nosotros está el poder de Dios. ¿Está qué? Háblale un momentico ahí. Voy a hablar en un momento. Usted no necesita que se le paren los pelos por el tiempo. Es un don. Mire, osa, cabra, sopa, rama, sambla, impra. Con su voz. Usted se escuche, si te escucha usted, te escucha a Dios. Si se escucha usted, le escucha a Dios. Si se escucha usted, le escucha a Dios. Aleluya. Osa, cababaceta, amalaya. Qué lindo, qué lindo. Aleluya. Amén. El Espíritu Santo está perfecto. Busquemos la Biblia, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 4. ¿Sí? Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, sí, póngase de pie. Aquí el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre
que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿A quién habla? Pues nadie le entiende. Qué bueno que nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido en esta mañana que pueda seguir fluyendo a través de mi vida y que tus hijos y tus hijas salgan de acá empoderados. Amén. Empoderados. Amén. Completamente empoderados. Te lo pido más del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Ok, que dice que sigamos el amor. ¿Sigamos qué? Y dice procurar. ¿Qué significa la palabra procurar? ¿Ah? Buscar. ¿Qué más? Buscar, anhelar, desear. ¿Ah? ¿Cómo? Todo eso. Dice procurar los dones espirituales. ¿Lo qué? Si Dios está dando aquí un qué. ¿Qué está dando el Señor acá? Un mandamiento. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Y qué dice el Señor que tenemos que hacer con los mandamientos? Obedecerlo y cumplirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecerlo y cumplirlo. Cuando Dios da un mandamiento, cada mandamiento tiene una promesa. Cada mandamiento tiene una promesa. Porque Dios sabe cuando cumple un mandamiento, hay una bendición detrás de ese mandamiento. ¿Hay una qué? Hay una bendición. Hay una promesa. Dice acá, procurar los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. Porque el hablar en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. En ningún momento, escuche bien, aunque el profetizar es importantísimo, en ningún momento el apóstol Pablo dice aquí que usted no hable lengua. No hay aquí también. Aquí tenemos una marca de teología, ¿verdad que no lo hay? En ningún momento el Señor dice aquí, o Pablo dice aquí, que usted no hable lengua. Dice, hablen lengua. ¿Verdad? Porque la verdadera lengua hablamos con Dios y hablamos misterio. Pero también profetiza. ¿Para qué? Para que edifiquemos a quiénes. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los hombres. ¿Para edificar a quiénes? A los hombres. ¿Para hablar a quién? Pero tú no puedes hablar a los hombres sin hablar con Dios. ¿No puede qué? ¿Hablar a los hombres? Si no habla con Dios. Necesita hablar con Dios para que Dios te dé profecía para hablar a los hombres. Entonces quiere decir, cuando yo hablo en lengua, yo hablo con Dios y Dios me da la profecía para hablarte a ti. Amén. Aplausos, Señor. Ahora, ¿qué es hablar en lengua? O los beneficios de hablar en lengua, voy a explicar ahorita muy importante, al hablar aquí los misterios, que estos misterios estoy tratando de que esté descifrando y que usted lo entienda, porque es para su beneficio, para mi beneficio. Amén. El día miércoles hablé de este tema, hermano, 7 personas acá. 7 personas, unos se fueron otros, por eso también se fueron por esa promesa. 7 personas fueron bautizados. ¿Me pueden poner de pie los que están aquí? Están los 7. Fueron bautizados en lengua. Amén. ¿Qué más? Ahora están allá con el escuela dominical. ¿Y dónde están los varones que hablaron en lengua? Se me olvidó. Hermano Ávila, no lo sepa. Y ahí, ¿dónde está?
Ana José. Faltamos otro por ahí. Marco, está bien. 7 personas que entendieron este beneficio. Ya me vieron el aro, quedaron bautizados en lengua el día miércoles. ¿Cuántos celebran a Dios por eso? Quiere decir que no somos pocos ahora los que estamos empoderados, somos ya 7 más. Y la Biblia dice que con 7 que fueron llenos del Espíritu Santo, los apóstoles se expandieron sobre toda la tierra. Levantaron los 70. 7 se multiplicaron en 70. Amén. 7 que fueron llenos del Espíritu Santo se multiplicaron en 70. Imagínate eso, yo creo que lo vamos a multiplicar en más de 70. Porque aquí hay más de 7. Amén. Ok, ¿cuántos están preparados para saber qué fue lo que Dios le entregó? Muchos que no vinieron el miércoles quizás no entienden esto, pero, o sea, hablan en lengua, pero van a saber hoy los beneficios de esto. Las lenguas es una habilidad sobrenatural de hablar un lenguaje que usted no ha hablado, ni lo ha aprendido, ni lo ha estudiado. Amén. Es un fenómeno sobrenatural, ¿verdad?, que Dios nos entrega como evidencia de su poder en nosotros. ¿Como evidencia de qué? Y la evidencia de que fuimos sumergidos en el poder del Espíritu Santo. ¿Es la evidencia de qué? De que fuimos sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Hermano, cuando hay esa evidencia en nosotros, fluidamente comienza a manifestarse los demás dones. Usted no puede decir yo profetizo y no hablo en lengua. Eso es falso, eso es falso. ¿Me está entendiendo? No, yo profetizo e interpreto lengua, pero no hablo en lengua. Eso es falso. Olvídese de eso. La única evidencia de que usted está lleno del poder de Dios es el hablar en lenguas. El hablar en lengua es la evidencia que está el poder en ti. Y también la evidencia de que en ti hay otros dones que se tienen que desarrollar, según el llamado de Dios. ¿Ah? ¿Según el qué? El llamado de Dios. Si vamos a hablar de profetizar, bajo un ministerio apostólico y profético como este, usted puede bajo una unción profética profetizar. Por eso no quiere decir que usted profetiza, sino que bajo una unción usted puede profetizar. Porque el don del profeta está entre los 5 dones que Dios tiene. Y es un llamado al ministerio. Amén. ¿Un llamado qué? Al ministerio. Ya está de los 5. Pero entre los dones como tal, usted puede profetizar. Porque está bajo una atmósfera profética, apostólica. ¿Sí? ¿Sí? Después de hablar en lengua, usted se puede desarrollar el don de interpretar, desarrolla de milagros, de sanidades, de prodigio, el don de fe, ¿me está entendiendo? De discernimiento, de espíritu, de sabiduría, de conocimiento, se desarrolla. Pero la evidencia es el hablar. ¿La evidencia qué? Yo no necesito hablar en lengua para profetizar. ¿Dónde te acá? Primero, en la señal debe estar en tu vida de que la palabra que va a salir de tu boca viene con el poder de Dios. ¿Viene con qué? Porque eso es una excusa para que tú no procures de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para que tú qué? Ni lo anhele. Yo tengo una noticia. Antes de usted anhelar a Dios, Dios nos anhela a nosotros primero. Porque ¿quién anhela a quién? ¿Usted anhela a su hijo o el hijo lo anhela a usted? ¿Quién anheló a su hijo primero? Usted porque te lo parió y te lo anheló. Ya decir. Porque dice la Biblia, al principio ustedes van a explicar al Señor Jesucristo. A ustedes van a tener dolor como mujer con dolor de parto. ¿Verdad? Ahorita a ustedes les duele porque yo me tengo que ir. Pero cuando yo envía al Consolador, el Paráclito, el Espíritu Santo,
Señor va a hacer la gloria de Dios. ¿Verdad? El Señor va a hacer eso. Ustedes después van a hacer como el mujer de Pepe Pan. Le duele la herida, pero están contentos porque están momentáneo. Aplaude. ¿Sí o no? Ok. El hablar en lenguas es ¿qué? Una habilidad, ¿una qué? Sobrenatural. Y es más, es la señal de un empoderamiento de Dios, donde tú vas a poder hacer cosas extraordinarias. Cuando la Biblia dice que en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino, dice que vino como un soplo. Ahí se manifestaron, hermano. Se manifestaron a 3 tipos de lengua. ¿Las 3 qué? Dice, ¿cuáles 3 tipos de lengua? Lenguas humanas. Dice, ¿cuál es lengua humana? El libro de Génesis, capítulo 11, habla de que el Señor dividió o confundió las lenguas cuando estaban todas una sola lengua. No le voy a decir, le digo si la lengua que se tiene era la española, o era la lengua inglés, o era la lengua china, o era la lengua italiana, o latín, o hebrea, o era cananea. Sí dice que fue una lengua antigua. Fue una lengua antigua. Según los eruditos, dice que era la lengua más antigua que había en la China. Según. Pero también otro erudito dice que era la lengua que había era la cananea. Porque la hebrea fue una compuesta. Es como cuando el inglés, la persona inglés habla inglés, pero el inglés anglosajón no es igual que el inglés de Estados Unidos. El inglés de Estados Unidos es como nosotros, como el español de acá, ¿verdad? Que aquí decimos naguará, que allá en España no saben lo que es naguará. ¿Entiendes bien? Allá pronuncia las palabras bien, nosotros las anunciamos. Entonces, en Estados Unidos el inglés es un poco más balanceado, ¿verdad? Le recortan la palabra. Allá para decir, en inglés para decir father, y lo dice bien father, ¿verdad? Pero usted no va a escuchar en Estados Unidos feather. Es muy corto. Como ustedes aquí dicen papá, papi, taita. Y el en español, papá. ¿Me está entendiendo? Entonces, hubieron lenguas muy antiguas que puede ser que esa era la lengua que todo el mundo hablaba en la tierra. Pero como todos procuraban, pusieron de acuerdo. Dice, para hacer una torre que llegara al cielo, porque todos querían llegar a Dios. Y Dios sabía que no se lo daba cuenta de llegar a él. Que no era por tu fuerza. ¿Verdad que? Por nuestra propia fuerza. Él se quedó por espada ni con ejército, sino no lo subió con su santo espíritu. Dice que confundió todas las lenguas. Entonces las lenguas humanas, yo hablo de las lenguas que hablan en Italia, en España, en China, son lenguas humanas. En el día de Pentecostés, algunos de ellos hablaron lenguas humanas. Dios los bautizó con lenguas humanas. ¿Por qué? Porque a algunos de esas personas, de esos hermanos que estuvieron ahí, le tocaba ir quizás para China, para Italia, a otros le tocaba para Italia, a otros le tocaba en otros lugares, porque dice lo que estaban ahí. Porque en la fiesta del Pentecostés había gente que había de Panfilia, de Mesopotamia, había gente de China, había gente de España, había gente de Italia, y dicen que ellos escucharon a ellos, después de venir el Espíritu Santo, lo bautizó, hablar las maravillas de Dios en su propia lengua nativa. Amén. Pero primero lo que se manifestó en ellos, porque dice que había lenguas como de fuego. ¿Había lenguas como de qué? Que se llaman las lenguas espirituales. ¿Qué? Las lenguas espirituales. Y también están las lenguas angelicales. Ahí se manifestaron las 3. Lenguas angelicales, las lenguas que Dios nos dio como don para hablar con Dios, y las lenguas humanas. ¿Cómo? Lenguas humanas, lenguas angelicales, las lenguas como don que Dios nos entregó para la edificación de nosotros.
Amén. Sí, de tipo de lengua, lenguas humanas, lenguas angelicales y lenguas espirituales, como don. Amén. Como el don que Dios nos otorgó, nos entregó. Okay. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del hablar en lenguas? Primer beneficio: edifica su hombre espiritual o su hombre interior. ¿Qué hace? Somos edificados por dentro. ¿Somos edificados por dónde? Por dentro, dice Judas 1:20, edificando nuestra santísima fe en el Espíritu Santo. Nuestra fe edificada, estimulada, etc. Cuando hablamos en lenguas, pasa algo en nuestro ser interior. ¿Qué pasa? Que nos ensanchamos. ¿Qué? ¿Que no qué? Nos ensanchamos por dentro. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Yo explicaba el miércoles, quiero que entienda esto, no quiero decir esto, pero quiero que usted entienda, para que usted entienda un poco. Satanás sabe esto. Porque en el principio, el ser humano estaba ensanchado por dentro, completamente transformado. ¿Me está entendiendo? Y dice la Biblia que Adán hablaba directamente cara a cara. ¿Verdad qué? Cuando usted habla en lengua, usted habla cara a cara. ¿De qué? ¿Está hablando de qué? Porque Adán hablaba cara a cara con Dios. ¿Me está entendiendo? Había un lenguaje especial para hablar con Dios. ¿Había un qué? Un lenguaje especial para hablar con Dios. Cuando usted se le otorga una cita para hablar con un rey, a usted le chequean su lenguaje. Pero no va a llegar a hablarle a un rey así como usted le habla a una rabalera en agua, ni nada de esta cosa. Como este chaco, no. De una manera muy reverencial de hablar con Dios. Antes de presentarse, si usted tiene una cita, por decir algo, para el día 25, tiene más de 12 días o un mes para que usted primero llegue a la tierra, donde está el rey, y ahí donde está, lo preparan durante un mes completo. ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo va a hacer todo? ¿Me está entendiendo? Todo, ¿cómo se va a presentar? Que no va a llegar a hablar de allá, no, que usted se me ha visto. No. Si eso es para un rey terrenal, entonces el Espíritu Santo, Jesucristo, nos bautizó con Espíritu Santo y nos entregó la lengua, nos preparó la boca para nosotros presentarnos ante el rey y poder hablar con él. Porque es un poder, una autoridad delegada. A usted haber aprendido a hablar y cómo comunicarse, usted va a poder presentarse delante del rey. ¿Me está entendiendo? Es por eso que la Biblia dice que el Espíritu nos ayuda. No sabemos cómo hablar ni qué decir. Pero el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Para que podamos nosotros presentarnos delante de la presencia de Dios, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y hablar en su idioma. Porque muchas veces usted está hablando en español y usted anda balbuceando como cantinfleando. Y Dios no lo entiende. No te entiendo, cantinfla. Utiliza el lenguaje que te di, el lenguaje del cielo. Y ella le hablaba del cielo, que va a poder hablar con Dios. Y Dios le va a entender y su espíritu va a entender. Y después su espíritu le va a dar entendimiento en lo que usted vaya a entender. No, usted es un profundo. Porque no voy a dejar que lo olvide, ¿verdad? Solamente los que han tenido esta experiencia de hablar en lengua entienden esto. ¿Me está entendiendo? Ok. Lo edificamos nosotros. Porque hablamos
Y Él habla en nosotros, habla con nosotros. Y en ese hablar nos empodera, ¿ok? Nos empodera. Mientras usted habla en lengua, usted no sabe, pero mientras usted habla en lengua, los ángeles se activan y pelean por usted contra los demonios. Yo he experimentado esa experiencia. Que siento el abate fuertemente enemigo, y comienzo a hablar a Dios en lengua, comienzo a hablar en lengua, y comienzo, Dios me abre los ojos espirituales y me abre los ángeles peleando por los demonios. Fíjate, hermano, un día estaba, yo no podía profundamente hablar fuertemente en lengua, en tema espiritual, estoy colocando congregando allá en la casa de Don Tiraya. Y veía yo los demonios, los ángeles peleando con los demonios. Hermano, en la casa donde estoy viviendo, es que vivía la hermana Nubia. Un árbol que no era cualquier árbol, era hermana Nubia. Árbol grande. Hermano, se partió, cayó para mí. La hermana Nubia me explicó. Voy a cortar. Usted vea, que me mostraba cómo estaba peleando Dios por el territorio. Había una guerra. Había una guerra. Y los ángeles peleando con los demonios. O sea, yo entendí que cuando hubo la guerra en el cielo contra los demonios, contra los ángeles caídos, por eso fue que la tierra quedó desordenada y vacía, porque hubo un cataclismo. ¿Hubo qué? Hubo una guerra peleando ángeles contra ángeles. ¿Me está entendiendo? Una guerra terrible. Hermano, no solamente en el cielo estaba Dios, bajaba en la tierra, todas estas cosas. Dice que si estaba desordenada porque primero estaba ordenada. ¿Sí o no? Y hubo alguien que la desordenó. Cuando hubo esa guerra, hubo una destrucción. Imagínense, si cuando hay una guerra natural, una guerra de país contra país, se destruye todo. ¿Cuánto más ángeles contra ángeles, hermano? Saque la cuenta. Todo se llenó de agua. Parece que el ángel de Jehová, el Espíritu Santo se veía sobre las palmas agua. ¿Por qué? Porque todo era agua y todo estaba en tinieblas. Fíjate todo lo que pasó. Y pues si usted lo sabía, Luzbel, que era el arcángel, el querubín, él estaba encargado, imagínate de dónde, que él le tocaba el cuidado. Tierra. La tierra era uno de los lugares que le tocaba también cuidar. Y vino y se fue un desastre. ¿Para dónde fue que vino? Para la tierra. ¿Ya está entendiendo? Entonces, cuando usted habla, adora en lengua, hermano, adora en lengua, usted activa los ángeles. Porque mientras usted está hablando en lengua, a través del Espíritu, lo lleva a los ángeles a pelear por usted, por tu necesidad y por los demonios que están peleando contra usted. Cuando usted habla en lengua, Satanás se confunde. Mientras usted habla en español, él no lo entiende. Pero la lengua no, porque ese es un misterio entre Dios y usted. Ahí no entienden ni los ángeles, solamente usted. Cuando usted comienza a hablar en lengua, yo le hablo en lengua para activar los ángeles comienzan a obrar poderosamente al servicio de lo que va a la salvación. Hermano, usted entienda esto porque este es beneficio para usted. Amén. ¿Qué pasa? Que nuestro interior, el hombre interior se expande. ¿Se qué? Se expande. Y voy a explicar esto. Satanás conoce esto. Y él es un copión. ¿Él es qué? Un copión. Y como es espíritu, y el espíritu, demonio, él sabe que el ser humano fue hecho con la capacidad de poder acobijar, de poder ser habitación de espíritu. ¿De qué? Porque anteriormente el ser humano, cuando estaba en la presencia de Dios, Adán, en él habitaba el espíritu de Dios. Cuando él